La llamada de medianoche. Era una noche fría de invierno y yo estaba de guardia en el departamento de policía de mi pequeña ciudad. Era uno de esos turnos tranquilos en los que apenas recibíamos llamadas. De repente, el teléfono sonó. Miré la pantalla del monitor, un número desconocido. Me preparé para lo usual, una consulta rutinaria, pero nada podía haberme preparado para lo que vino a continuación. 911, ¿cuál es la emergencia? Una voz rasposa, femenina y débil, respondió. Sálvame. Sálvame. No puedo moverme. Él está aquí. La respiración era entrecortada, como si luchara por hablar. Mi corazón comenzó a acelerarse. No podía ver a nadie en la línea, pero la señal era clara y persistente. Por favor, dígame su ubicación, señora. ¿Quién está con usted? La respuesta fue un lamento, seguido de un sonido inquietante de algo raspando la línea. No. No está. No está. De repente, el tono cambió. Una risa seca y gutural se mezcló con la señal, como si alguien estuviera cerca del teléfono. Está justo detrás de ti. No puedes verlo. No puedes escaparte. Mi piel comenzó a arder y sentí una presencia en la sala. Me miré alrededor, esperando encontrar una sombra, un indicio de movimiento, pero todo estaba igual de tranquilo. Cerré los ojos un segundo, intentando recuperar el control de la conversación. Por favor, diga dónde se encuentra. ¿Puedo ayudarla de alguna manera? Nada. Solo un silencio tenso y helado. Miré la pantalla del teléfono, que mostraba una línea de tiempo en la que las palabras se repetían, pero solo la última parte había cambiado. Asterisco asterisco, dígame, ¿estás conmigo? Quise cortar la llamada, pero sentí como si algo invisible me lo impidiera. Mis manos temblaban. De repente, la respiración en el teléfono cesó y todo fue un eco de ruido estático. Sin embargo, la pantalla comenzó a mostrar una especie de mensaje encriptado, letras, números y símbolos que no tenía idea de cómo descifrar. Fue entonces cuando, sin previo aviso, escuché una voz diferente, más grave y autoritaria, como si proveniera de muy lejos. Escúchame, oficial. Nadie puede ayudarte. No puedes escapar. Todo lo que ves es solo una ilusión. Yo siempre estaré aquí. No podía moverme. La silla en la que estaba sentado comenzó a temblar y una sombra apareció en la esquina de la sala, una figura humanoide, alta y delgada, con ropas oscuras. Sus ojos eran profundos, negros, y brillaban como si estuvieran hechos de alguna materia desconocida. La figura comenzó a caminar lentamente hacia mí. No podía correr, no podía gritar. Me encontré pegado a la silla, el aire frío llenando la sala. Su presencia era como un manto invisible de hielo, envolviéndome, sofocándome. No tienes idea de cuántas veces lo he hecho. Pero esta vez, estás aquí. No puedes huir. Nunca. Fue entonces cuando las luces del departamento parpadearon y escuché voces, sonidos distorsionados de radios, pasos de oficiales y una mujer llorando. Miré de nuevo la pantalla del teléfono y la imagen cambió, volviéndose algo más oscuro, casi demoníaco. No había nadie, pero sabía que él estaba allí. Al girar, encontré una sombra que flotaba cerca de mí. Su cuerpo se movía con un ritmo torpe y errático, como si estuviera atado a un espacio dimensional paralelo. La sombra estaba casi delineada, con un leve brillo oscuro, pero no había expresión. Solo una sensación de vacío, de miedo inmenso. La sombra extendió un brazo, y justo en ese momento, mi radio emitió un sonido agudo, una llamada de ayuda desesperada. Pero no entendí de dónde venía. No tenía ninguna pista. Mi radio estaba siendo controlada por algo, y yo no podía detenerlo. Entonces, como si alguien me hubiera arrancado de la silla, sentí mi cuerpo flotar. Volví a ver la figura de esa sombra, ahora más cercana, y escuché su voz, como un eco que resonaba en mi mente. No puedes escapar, oficial. Estoy siempre contigo. Al abrir los ojos, todo estaba igual de antes. Solo yo, sentado, agotado, sin comprender qué había sucedido. El teléfono dejó de funcionar y una nota de línea vacía en el monitor mostraba el tiempo de la llamada, 0 horas. Desde entonces, siempre tengo la sensación de que alguien o algo me observa, esperando a que vuelva a ocurrir. La escalera de la comisaría. Era el turno de la noche en la comisaría, y como de costumbre, estábamos mi compañero Miller y yo,
ambos con años de experiencia en el departamento. La ciudad estaba tranquila, la lluvia caía débilmente sobre las calles desiertas y solo se escuchaban los ecos de la patrulla de las ruedas sobre el pavimento húmedo. Recibimos una llamada por la radio informando de un intruso en una propiedad abandonada cerca del centro. Decidimos responder inmediatamente. La comisaría estaba situada en un edificio viejo que había sido usado como cárcel durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser remodelado y convertido en sede policial. A menudo decían que los oficiales que habían trabajado allí durante ese tiempo eran supersticiosos, que la estructura tenía una energía inquietante que se intensificaba en la oscuridad. Miller y yo no le dimos mucha importancia, hasta esa noche. La propiedad en cuestión era una mansión antigua con torretas góticas, paredes cubiertas de enredaderas y ventanas rotas. La puerta principal estaba destrozada, como si alguien hubiera intentado forzarla hace años. Entramos con nuestras linternas, pisando cuidadosamente entre el desorden de escombros y polvo. Todo estaba en silencio, el aire pesado con un olor a humedad y moho. El suelo crujía bajo nuestros pies y las paredes parecían temblar de vez en cuando, como si la mansión misma estuviera respirando. Mientras explorábamos, escuché un extraño eco que venía del piso superior. Era como una risa suave, casi inhumana, como si se rieran de nosotros desde las sombras. Decidí investigar y subí la destartalada escalera de caracol que llevaba al segundo piso. Miller me siguió de cerca, su expresión tensa bajo la luz de la linterna. Al llegar al segundo piso, la luz parpadeaba y se reflejaba en las paredes llenas de arañazos y manchas de humedad. Me sorprendió encontrar un largo corredor con las puertas de cada habitación abiertas de par en par, todas desordenadas y llenas de polvo. A lo lejos, al final del corredor, había una escalera que bajaba a la planta baja, algo me decía que tenía que bajarla. Miller se quedó atrás, como si estuviera luchando contra la misma fuerza que me impulsaba a bajar. Mientras descendía, la risa aumentó en volumen, cada vez más clara, más aguda. Sentía como si estuviera resonando dentro de mi cabeza, casi como un dolor de oído constante. Al llegar al último escalón, encontré una puerta al final del pasillo que daba a un sótano oscuro. No había luz, solo una linterna débil en mi mano que apenas iluminaba un par de metros frente a mí. Abrí la puerta y bajé por una escalera de piedra empinada. El aire en el sótano era denso, pesado, había un frío glacial que cortaba la piel. Al llegar al suelo, lo que vi me heló la sangre. El sótano estaba completamente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. Había estanterías llenas de libros viejos, equipos oxidándose en las paredes y una fila de sillas metálicas con correas. Todo parecía estar en su lugar, pero a medida que miraba más de cerca, notaba pequeños detalles perturbadores, manchas de sangre reseca, hilos de telarañas que cubrían cada superficie y algo más inquietante. Sombras que se movían entre las columnas de piedra, tan rápidamente que se confundían con las paredes. En el centro del sótano había una figura. Era una mujer, vestida con lo que parecía ser un uniforme policial antiguo, con manchas oscuras en el uniforme que se parecían a sangre seca. La miré y ella levantó la cabeza con una expresión de agonía en su rostro, como si estuviera atrapada en una pesadilla eterna. Lo más aterrador fue que sus ojos eran completamente blancos, vacíos, como si fueran dos ventanales sin vida. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó, su voz parecía venir de todas partes a la vez. Intenté responder, pero no pude. Mis palabras fueron sofocadas por la presión en mi garganta, como si algo invisible me estuviera estrangulando. La mujer extendió una mano y se acercó a mí, y mientras lo hacía, las sombras en la pared comenzaron a moverse, como si la estuvieran absorbiendo. La sensación era indescriptible, sentía cómo se desgarraban los músculos de mis brazos y piernas, como si estuviera siendo arrojado entre dimensiones. Miller se apresuró a gritarme desde la escalera. «¿Qué hemos estado aquí antes? No puedes quedarte atrapado, no aquí», y con esas palabras, el hombre se lanzó a la escena y me agarró por el brazo, tirando de mí hacia la luz. La figura en el sótano desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. La presión cesó, y respiré con dificultad mientras salíamos del sótano a la luz. Una vez afuera, la sensación de haber escapado de algo indescriptible me golpeó con fuerza. Miller estaba pálido, sus ojos en shock. «Es como si estuviera atrapado en una pesadilla constante, o una especie de tormento sin fin», dijo, respirando con dificultad. Pasaron horas antes de que pudiéramos volver a la comisaría. La experiencia seguía resonando en nuestras mentes. Nadie en el departamento pudo darnos una explicación de lo que sucedió.
Los informes policiales nunca documentaron la experiencia, como si las memorias mismas estuvieran siendo desdibujadas y distorsionadas por algo oscuro que nunca comprendimos. Ahora, cada vez que paso por el edificio, siento una presión constante en el pecho, y a menudo me despierto por la noche sudando, con la sensación de que algo me observa desde las sombras. No estoy seguro de si lo que experimenté esa noche fue real o producto de mi imaginación, pero una cosa es segura, esa escalera en el sótano sigue acechándome, como un recuerdo que nunca puedo borrar. El cuerpo sin rostro. Era un turno cualquiera, una noche como cualquier otra en el patrullaje nocturno. Estaba asignado a la patrulla de la zona sur, un área tranquila, sin mucho tráfico, lo que generalmente hacía que las horas pasaran lentamente. Había estado conduciendo por las calles desiertas durante un par de horas, sin recibir más que un par de llamadas triviales, hasta que el radio sonó. El tono de la voz del dispatcher sonaba tenso, como si algo no estuviera bien. Unidad 4, tenemos una situación en la Quinta Avenida. Reportan algo raro. Un hombre, aparentemente en shock, caminando por la calle. No tiene identificación. Dicen que su rostro está extraño. Al principio, pensé que sería una simple confusión, quizás una persona drogada o en crisis. Sin embargo, cuando llegué al lugar, me di cuenta de que algo estaba mal. La calle estaba vacía, pero allí, al final de la vía, en la esquina, vi una figura caminando lentamente, casi arrastrándose. No era común ver a alguien a esa hora, y mucho menos tan fuera de lugar. Me acerqué con cautela, encendiendo las luces de emergencia. El hombre estaba de espaldas, pero algo no me dejó avanzar. Había algo extraño en su postura, como si estuviera doblado de una manera antinatural. Mi instinto me dijo que debía mantener distancia, pero algo me empujaba a acercarme más. ¿Está todo bien?, grité mientras me acercaba. El hombre no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Continuó caminando hacia adelante, paso tras paso, como si no me hubiera oído. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la calle, haciéndome estremecer. Fue entonces cuando la figura giró lentamente hacia mí, y pude ver su rostro. Era irreconocible. No tenía ojos. No tenía nariz. No tenía boca. Su rostro era completamente liso, como si la piel se hubiera fundido en una sola capa, y todo lo que había allí era una máscara vacía de piel. Un escalofrío recorrió mi columna. No podía comprender lo que veía. Estaba paralizado, sin saber qué hacer. ¡Ayuda!, grité sin pensar, pero mi voz parecía desaparecer en el aire, como si no hubiera sonido. El hombre seguía avanzando, acercándose cada vez más. No podía moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado atrapado en el miedo. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, la figura levantó una mano. Su brazo era largo, desproporcionadamente largo, y sus dedos eran delgados y afilados. Extendió su mano hacia mi rostro, y sentí un frío intenso cuando rozó mi piel. No era una mano normal, su tacto era como el de algo muerto, algo que no debería existir. Fue en ese instante que pude ver algo reflejado en su rostro. Una sombra detrás de él. Algo que no debía estar allí. Algo que se movía, deslizándose por el aire como una serpiente, cubriéndolo y rodeándolo. Me di cuenta demasiado tarde de lo que era, no estaba solo. El hombre no era solo un ser extraño, sino una especie de portador, algo mucho más antiguo que se ocultaba dentro de él. De repente, el hombre comenzó a hablar, pero su voz no provenía de su boca vacía. La voz salió de su interior, resonando en mis oídos como un eco lejano. Te he estado esperando. La sensación de terror aumentó a niveles insoportables. Sabía que no debía estar allí, que algo mucho peor que un hombre estaba frente a mí. Pero mi cuerpo no respondía. El frío, la oscuridad y la desesperación me rodeaban, y solo podía mirar cómo la figura seguía acercándose. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una ráfaga de luz iluminó la calle, y en ese instante, el hombre desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El cuerpo vacío, sin rostro, se disolvió en la oscuridad. Me caí al suelo, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cuando la patrulla llegó al lugar, no había nada. La calle estaba vacía, sin rastro de la figura ni de lo que había presenciado. Desde esa noche, cada vez que patrullo esa calle, siento que algo me observa desde las sombras. No importa cuán brillante sea la luz o cuán segura parezca la zona. Sé que esa figura sin rostro aún está allí, esperando, observando.
Y lo peor de todo es que sé que algún día me encontrará otra vez. El último llamado del detective. Era una noche particularmente oscura cuando recibí la llamada. Mi compañero y yo habíamos terminado el turno, listos para ir a casa después de un largo día. La ciudad estaba tranquila, la lluvia había cesado y el aire fresco de la madrugada se sentía raro, casi denso. Estábamos a punto de salir del edificio de policía cuando el teléfono sonó. No era un número registrado en la base de datos, algo que siempre me parecía sospechoso, pero decidí contestar. Oficial, ¿puedo hablar con el detective Jenkins? La voz del otro lado de la línea era suave, algo temblorosa. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Respondí, algo cansado. Es él. Está aquí. Está atrapado. La voz era femenina, desquiciada, como si intentara hablar sin ser escuchada. Sentí un escalofrío. La voz de la mujer parecía venir de un lugar lejano, casi distorsionada. Mi compañero me miró, preocupado. Le hice una señal para que no hablara y escuché con más atención. La mujer siguió hablando, sus palabras se entrecortaban por el llanto. Está en el sótano. No puedo. No puedo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién está en el sótano? ¿Qué está pasando? Pregunté, intentando mantener la calma. En ese momento, la línea se cortó. Sin pensar, le pedí a mi compañero que tomara el volante mientras me dirigía a la ubicación de la llamada. Era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que habíamos investigado brevemente tiempo atrás por sospechas de actividades ilegales. Aquel sitio había estado vacío durante años, según los informes, pero siempre había algo extraño al respecto. Al llegar, la zona estaba desierta. Las luces de la calle parpadeaban, y todo parecía envuelto en una capa de niebla espesa. Mi compañero se quedó en el coche mientras yo me dirigía hacia la entrada principal del edificio. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así para invitarme a entrar. Podía escuchar el crujir de las tablas bajo mis pies, y un frío extraño recorrió mi espalda, como si algo me estuviera observando. Entré al edificio, y el aire estaba húmedo, viciado. La luz de mi linterna iluminaba las paredes cubiertas de humedad y polvo. Caminé por los pasillos oscuros, siguiendo una extraña sensación que me decía que tenía que llegar al sótano. Cada paso que daba se sentía como si el tiempo se ralentizara, como si la casa misma estuviera viva, esperando a que alguien llegara. Finalmente, llegué a la puerta del sótano. Estaba cerrada con un candado oxidado, pero la puerta parecía estar abierta de alguna forma, como si se hubiera forzado antes. Un extraño susurro venía de dentro, y sentí que el aire se volvía más pesado a medida que me acercaba. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía retroceder. Al abrir la puerta, me encontré con una escalera empinada que descendía hacia una oscuridad absoluta. Bajé lentamente, cada peldaño resonando en el vacío. Cuando llegué al final, vi una figura frente a mí, inmóvil. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconocí la silueta. Era el detective Jenkins, o al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba rígido, como si estuviera petrificado, con una expresión de horror congelada en su rostro. Estaba mirando algo más, algo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el vacío, el aire denso que parecía oprimir mis pulmones. Entonces lo escuché. Un susurro, bajo y gutural, que provenía de una esquina del sótano, justo en la oscuridad. Lo hemos estado esperando. La voz era la misma que había escuchado en la llamada, pero ahora resonaba en mi cabeza, como si alguien me hablara desde dentro de mi propio cerebro. Volví a mirar al detective Jenkins, y fue en ese momento cuando su rostro comenzó a descomponerse, como si la carne estuviera derretida por alguna fuerza invisible. No podía apartar la mirada. Mi respiración se detuvo. Vi cómo sus ojos se vaciaban, y la piel de su rostro se estiraba, como si algo lo estuviera arrancando desde adentro. Entonces, la figura detrás de él salió de las sombras, moviéndose de manera antinatural, como si estuviera caminando a través de un espacio diferente al mío. Era una criatura, algo indescriptible, con múltiples extremidades que se retorcían en ángulos imposibles. Su rostro era una amalgama de sombras, pero aún así, podía sentir su presencia, una oscuridad tangible, como si me estuviera absorbiendo. Te advertimos. La voz resonó en mis oídos, y fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando. No estaba allí por accidente. Esta entidad había estado esperando al detective, y ahora me había encontrado a mí.
De repente, el suelo comenzó a temblar y las paredes del sótano se agrietaron. Todo a mi alrededor se distorsionaba, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La criatura se acercaba lentamente, sus ojos vacíos fijos en mí. Finalmente, logré dar un paso atrás y correr hacia las escaleras. No miré atrás, pero podía escuchar el arrastrar de sus múltiples patas, la respiración pesada que se acercaba cada vez más. Corrí fuera del edificio, sin detenerme, hasta que llegué al coche de mi compañero. Sin decir una palabra, salí disparado hacia la estación. Esa noche, nadie me creyó. Nadie encontró el cuerpo del detective Jenkins, ni rastro de la criatura que vi. El edificio fue registrado una y otra vez, pero todo lo que encontraron fue polvo y ruinas. Desde entonces, no he podido dormir tranquilo. Hay algo en ese sótano, algo que ha estado esperando, observando, y no se detendrá hasta que todos los que han escuchado su llamada estén atrapados para siempre.